En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero el hombre salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en descampado. Y aún así acudían a él de todas partes. Es palabra del Señor. Quisiera reflexionar con ustedes a partir de dos preguntas. Una, ¿qué atraía a la gente a Jesús de Nazaret? Y dos, paralela a la misma, ¿qué atrajo a tantas personas en el primer siglo al cristianismo? ¿Cuál era el atractivo en el uno y en el otro? Y diría como corolario, ¿por qué hoy día no atrae tanto el cristianismo como antaño? Todo lo contrario, si vemos las estadísticas y los comportamientos, vemos que en vez de crecer, disminuye. O no lo aceptan o lo rechazan. ¿Qué es lo que está en juego? Creo que está en juego precisamente lo que San Pablo, en la primera lectura de la carta a los Corintios que escuchamos, le decía a esos cristianos: que sean ejemplos de Él. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y San Pablo, título personal, tuvo gran éxito, que fue quizá la persona más influyente en el primer siglo del cristianismo. Él, Pablo de Tarso, solo, con algunos ayudantes, pero él. ¿Por qué? Por la misma razón que Jesús lo tuvo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Jesús. Y es que ese es el quid de todo el asunto, el ejemplo. Uno es atraído o provoca rechazo por el comportamiento de tales o cuales personas. En los últimos tiempos nuestros, y lo veremos por varias semanas todavía por delante, en esta campaña política, lo estamos viendo. Sale a relucir el perfil del uno, del otro y del otro. Se destapan una serie de cosas que se han tratado de mantener ocultas. Y se pregunta uno, ¿qué ejemplo es este? A esta persona no me atrae. A esta tampoco. ¿Quién? ¿Quién es coherente y consecuente? Entre nosotros mismos. Hace más de un siglo, el gran filósofo Bertrand Russell fue de los pocos, por lo menos el único que sé, que escribió un folleto titulado ¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell vivía en Inglaterra, fue un filósofo inglés brillante. Y su argumento era muy sencillo. Es el mismo que va a dar más adelante Mahatma Gandhi cuando a él le pregunta por el cristianismo. Lo que yo veo no se condice con lo que vivió y propuso Jesús de Nazaret. No soy cristiano porque no puedo ser como los que se llaman cristianos hoy día. Y me provocaba a mí otra pregunta. Jesús de Nazaret, hoy día, ante el perfil de cristianismo que se muestra en diferentes sectores de nuestro mundo, es que Jesús mismo sería cristiano hoy día. ¿Es que Jesús sería cristiano hoy? De tanto si lo vemos en los medios de comunicación, que se profesan cristianos, pero viven todo menos el cristianismo que presentaba Jesús de Nazaret y al cual invoca también San Pablo. Nos invita a pensar sobre la coherencia entre lo que nosotros, el clero también, predicamos y lo que vivimos. Está en los medios de comunicación, hoy día ya no hay muchas cosas que se puedan tapar o esconder. Pensemos en el problema, por cierto, de la pedofilia.
de la corrupción dentro de la misma iglesia, la banca, los fanatismos, la intolerancia. Me hacía gracia cuando pensaba, leyendo hace un par de días, esas críticas que aparecen. Se critica cierto sector de la sociedad occidental tan cristiana de querer imponer un pensamiento único a los del ala que se llama la categoría clásica de izquierda, liberales, que estamos queriendo imponer un pensamiento único. Y me hacía sonreír porque digo, quien dice eso es el que tiene más insistencia en imponer un pensamiento único, el suyo tradicional, intolerante ante la modernidad. Coherencia es la gran palabra. Ser consecuentes. Un ejemplo lo tenemos en el Evangelio. Jesús es invocado por este leproso, anónimo, podría ser yo, cualquiera, mi vecino, y le pide, ten compasión. Si quieres, puedes limpiarme. Entendamos que el leproso, en esa época que no había conocimiento de la enfermedad Hansen ni cosas por el estilo, la lepra era cualquier enfermedad cutánea contagiosa, por eso tenían en las márgenes de la sociedad para no contagiar. Pero al margen de esto, si quieres, puedes limpiarme, para que pueda yo reintegrarme en la sociedad de la cual yo he sido expulsado, considerado leproso. Y eso está estatuido de la primera lectura en el Antiguo Testamento. Y cumplen, según el Antiguo Testamento, queda en las afueras, hasta que esté sano. Medida sanitaria perfectamente comprensible, como ahora con lo de la pandemia y el virus. Si quieres. No te obligo, no te insisto. Tu buena voluntad. ¿Qué te brota? Puedes. Si quieres, puedes. El texto es muy claro y sencillo. Quiero. Queda limpio. Te dice el autor, Jesús sintió compasión. Y esta palabra es importante. Sintió compasión. En el hebreo, la palabra compasión que se traduce viene de la misma raíz del vientre. El rahem es de donde es la sede de la vida. Y la compasión es desde las entrañas. El texto griego muchas veces dice, se le conmovieron las entrañas. Sintió compasión, no lástima. No confundamos, lástima. Ay, pobrecito, cuánto lo siento. Y me quedo en las emociones y las protestas. La compasión me remueve desde el fondo de los conchos para salir y acercarme. Sí quiero. Queda limpio. Intégrate. Y por si acaso, si tienen quejas o dudas, anda, preséntate, según lo manda la ley de Moisés, y demuestra que estás limpio para que puedas ser aceptado sin producir escándalo. Tema sobre el que vuelvo en un minuto. Sí quiero. Jesús se conmovió y le extendió la mano, lo tocó. Más allá de todos los tabúes y todos los temores y los escándalos que pueden ser, se acercó, lo tocó. El griego utiliza un término que no es solamente tocó pasajeramente, no se le quedó prendido, sino, oye, sí Señor, yo quiero. Quiero. Yo no quiero que quede gente al margen. Quiero. ¿Lo queremos? El cristianismo que se llena la boca de las caridades, pero que hace poco. Yo sí tengo que decir, y lo reconozco y agradezco desde aquí públicamente a tantos que han ido mostrando estos últimos meses una generosidad impresionante y una sensibilidad hasta en textos que me han llegado. La impotencia de querer hacer más y no poder. Queremos hacer, sí. Ha despertado realmente la compasión. Lo admiro y agradezco. Esto es lo que precisamente atraía a la gente a Jesús. Les hacía sentirse integrados, aceptados. Persona. Cuando converso sobre el tema de los pueblos jóvenes, son las cosas que digo, que he ido aprendiendo, que no es tan importante qué llevo, sino si yo mismo me hago presente. Claro, con la pandemia es un poco difícil, pero antes de eso, después esperemos, podemos acercarnos, estar ahí con. Entonces, eso puede ser también cercanamente en mi casa.
A lo mejor si ve un edificio, el portero. Convérsale, acércate, hazle sentir que es alguien, que se sienta incorporado, integrado. La verdulera de la esquina, el que te lleva el periódico, tantas personas, el guachimán que está ahí cuidando. ¿Quién sabe? Tu vecino del edificio, de la casa, una llamada por teléfono, hay 1000 mecanismos. Decir, acá estoy. Sí quiero. ¿Lo quieres tú? Y finalmente, para ir terminando, el ejemplo por eso es tan importante, pero el antitestimonio también deja sus huellas. Por eso la llamada de Pablo en el texto, no den motivo de escándalo. Bueno, algunos se escandalizan por las cosas que ojalá que se escandalicen siempre, las cosas que les choca y que deberíamos hacer. Ser más cercanos, acercarnos, escuchar, ser más rectos. No toman por tontos, en fin. No seamos motivo de escándalo. Miren lo que dicen y vean lo que hacen. La contradicción entre el dicho y el hecho. Y esa fue la clave del éxito del cristianismo en el primer siglo. Miren cómo se aman, nos dice Tertuliano, que decían de los cristianos. Y ese miren cómo se aman lo leemos en la carta de Pablo a los Corintios. Fíjese quiénes son parte de la comunidad. Aquí no hay personas de mucho renombre y título. 1 Corintios, primer capítulo. Miren ustedes su comunidad. ¿Quiénes son ustedes? Gente sencilla. Señores, esclavos, hombres, mujeres. Más adelante Pablo dirá, en Cristo, en la comunidad cristiana, no hay los distingos entre hombre y mujer, libre o esclavo, judío o pagano, porque en Cristo todos somos uno. Pan para rebanar. Pero ¿cómo nos gusta hacer distinciones? No, esto es una mujer. Este es un divorciado, es un homosexual. Pon lo que quieras, ya estamos. Me tienen casilleros. Claro. Si es el cristianismo, me desembarco. Y ese es el reto para nosotros, creo yo, ser testigos nosotros del camino de Jesús. De como Él, que se nos conmuevan las entrañas, que abramos los brazos, que los pies se acerquen al otro para acoger, compartir y dar sentido de vida y de felicidad. Les invito en esta Eucaristía por eso que le pidamos al Señor a que nos ayude a ser coherentes, a que ojalá se pueda decir y podamos decir como San Pablo, sean seguidores de mi ejemplo, como yo lo soy de Cristo Jesús. No ejemplo de pequeños gestos, no, actitudes, que yo tenga las mismas actitudes de Jesús como la del Evangelio, de la compasión, más allá de la lástima, para que así seamos fermento para una sociedad nueva, una sociedad más humana, una sociedad más unida, una sociedad que realmente crece en la humanidad y por tanto en la felicidad. Y pidamos pensando en las semanas que vienen en el panorama político para que ojalá se vaya deslindando y tengamos modelos dignos de ser seguidos, modelos al estilo de Jesús. No en lo devocional, no me interesa, en lo humano, que era lo de Jesús. Cercanos, coherentes, acogedores, comprensivos, inclusivos, desprendidos, con la famosa frase de Kennedy, no pregunte lo que la patria puede hacer por ti, pregunta qué puedes tú hacer por ella. Que así sea.